La promesa que firmamos con la sangre del atardecer. Capítulo 1. La herida que nunca cicatrizó. La ciudad costera de San Aurelio siempre había tenido dos rostros. Uno que brillaba con los hoteles nuevos, los turistas de piel dorada y los yates que se balanceaban perezosamente en el puerto, como si el tiempo fuera un lujo que podían desperdiciar. Y otro que olía a sal mezclada con herrumbre, a sudor que se secaba bajo el sol implacable y a pescado recién descargado por manos encallecidas que jamás conocerían la suavidad del mármol ni el peso delicado de un vaso de cristal caro sostenido con dedos que no temblaban por el cansancio. En ese segundo rostro, en las calles estrechas donde el viento arrastraba historias que todos fingían no oír, pero que marcaban la piel como cicatrices invisibles, vivía Lucía Montero, una joven de 23 años que caminaba con el mentón erguido como si el mundo no le hubiera arrebatado ya demasiado, como si la dignidad fuera lo único que nadie podía quitarle, aunque lo intentaran con el desprecio silencioso de las miradas que la atravesaban cuando subía ocasionalmente a las calles limpias del norte a entregar los vestidos que su madre bordaba hasta que los dedos le sangraban. Ese atardecer de agosto, el cielo ardía como si el sol estuviera derramando sangre líquida sobre el horizonte, tiñendo las nubes de carmesí y naranja con una violencia hermosa que dolía mirar directamente, y Lucía avanzaba por el malecón con los dedos manchados de pintura ocre. Acababa de terminar un mural en la pared de la escuela del barrio, un trabajo que nadie le había pagado, pero que había hecho de todas formas, porque pintaba no para comer, sino para respirar. Y la respiración todavía agitada por la discusión que había tenido con su madre esa mañana. Una discusión que, como todas las que tenían últimamente, había terminado con silencios más pesados que cualquier grito. Su madre, Elena Montero, nunca hablaba mucho de su pasado, de los años anteriores al nacimiento de Lucía, de los fantasmas que arrastraba con esa mirada perpetuamente herida que a veces se instalaba en sus ojos cuando miraba hacia la colina donde vivían los ricos. Pero cuando lo hacía, cuando las palabras finalmente escapaban de entre sus labios apretados, como si cada sílaba le costara un pedazo de alma, siempre terminaba con la misma frase amarga que Lucía había escuchado desde que tenía memoria. Los hombres del norte nos arrancaron todo. Lucía no sabía exactamente qué significaba todo en ese contexto cargado de veneno y nostalgia, ni por qué su madre miraba siempre hacia la colina con esa mezcla extraña de miedo, rencor y un dolor tan antiguo que parecía heredado, transmitido por la sangre de generación en generación, como una maldición que nadie sabía cómo romper. Pero sí sabía, con esa certeza que se aprende sin que nadie te la enseñe cuando creces en la pobreza, que ese odio tenía raíces profundas, raíces que se hundían en la tierra salada de San Aurelio, como los cimientos invisibles de una guerra que nunca terminaba de declararse, pero que nunca dejaba de librarse en silencio. Fue entonces, mientras caminaba descalza sobre el malecón, porque sus zapatos se habían roto esa mañana y no tenía dinero para comprar otros, sintiendo las piedras calientes bajo las plantas de los pies y el viento salado enredándose en su cabello oscuro, que caía en ondas rebeldes sobre sus hombros, cuando lo vio. Un joven, no podía tener más de 25 años, apoyado contra el barandal oxidado del malecón, mirando el mar como si buscara una respuesta en las olas que rompían furiosas contra las rocas negras, con esa intensidad que tienen las personas que han perdido algo importante y aún no saben si vale la pena buscarlo o simplemente aceptar que se fue para siempre. Su camisa blanca de lino ondeaba con la brisa, impecablemente limpia a pesar del viento cargado de polvo, y el cabello oscuro le caía sobre los ojos con esa perfecta imperfección que solo tienen los que crecieron sin preocuparse nunca por desafiar al viento, porque el viento, para ellos, siempre había sido una caricia y no una amenaza. La luz del atardecer lo bañaba entero, convirtiéndolo casi en una escultura viva, en algo demasiado hermoso para pertenecer al mundo real, y Lucía sintió, contra toda lógica, contra toda la educación de desconfianza que su madre le había inculcado, un tirón en el pecho, una curiosidad que no tenía nombre, pero que dolía como si fuera nostalgia de algo que nunca había conocido. Intentó apartar la mirada, ordenarse a sí misma que siguiera caminando, que no se detuviera, que ese hombre claramente no era de su mundo, y mezclarse con gente del norte solo traía problemas. Pero había algo en él,
una tristeza contenida que se transparentaba a pesar de la postura relajada, una especie de culpa silenciosa que irradiaba como calor invisible, que la hizo detenerse sin darse cuenta, como si sus pies hubieran decidido por ella que había algo aquí que merecía ser investigado. La primera vez que sus ojos se encontraron fue como si algo en el aire se quebrara, como si una cuerda invisible que había estado tensa durante años finalmente cediera, produciendo un sonido que solo ellos dos podían escuchar. Él frunció el ceño, sorprendido, como si la reconociera de alguna parte, aunque era imposible que se hubieran visto antes porque Lucía jamás olvidaba un rostro, y ese rostro, con esos ojos color miel oscura y esa mandíbula marcada que parecía esculpida por alguien que sabía exactamente cómo crear belleza y dolor en la misma línea, definitivamente era nuevo en su memoria. Ella sintió un escalofrío bajar por su columna vertebral, una sensación tan intensa, tan física, que casi dio un paso atrás por puro instinto de supervivencia, porque algo en su cuerpo entendía antes que su mente que este encuentro era peligroso, de una forma que no tenía que ver con violencia física, sino con algo mucho más profundo, algo que podía cambiar la trayectoria de una vida sin necesidad de tocar siquiera. Perdona, dijo él, con una voz suave pero cargada de un peso antiguo, de esos pesos que se heredan sin quererlos. ¿Tú eres de aquí? La pregunta era simple, pero la forma en que la formuló no lo era. Había una búsqueda en sus palabras, como si la respuesta importara más de lo que debería importarle a un extraño. Lucía sintió, intentando ignorar el repentino temblor que le subía por el estómago y se instalaba en su garganta, haciendo que su voz saliera más ronca de lo normal, cuando finalmente respondió. Toda mi vida, dijo, y agregó con ese filo defensivo que había aprendido a usar como escudo. Y tú, no pareces del sur. No era solo una observación, era una acusación suave, una forma de marcar territorio, de recordarle que había fronteras invisibles en San Aurelio y que él claramente venía del lado equivocado de esas fronteras. Él sonrió, pero fue una sonrisa triste, cargada de una melancolía que no correspondía a alguien de su edad, como si ya hubiera vivido demasiadas cosas, o como si supiera que estaba condenado a vivir cosas que aún no habían sucedido, pero que ya proyectaban sus sombras sobre el presente. Soy de San Aurelio, pero de otra parte, dijo finalmente, sin intentar esconder la verdad ni adornarla con eufemismos. Ella entendió perfectamente lo que eso significaba, porque en San Aurelio todos entendían esa distinción sin necesidad de explicaciones. La colina, los del norte, los que vivían en calles limpias y silenciosas, donde el único ruido era el canto de los pájaros y no el llanto de los niños hambrientos, donde la pobreza era solo una palabra de los periódicos que leían mientras desayunaban en terrazas con vista al mar. Lucía entrecerró los ojos, como defendiéndose sin saber exactamente de qué, construyendo muros invisibles alrededor de sí misma con la velocidad de alguien que ha tenido que protegerse toda la vida. Pensé que la gente del norte no bajaba por aquí, dijo con un filo en la voz que no pudo contener, un filo que era mitad resentimiento histórico y mitad curiosidad, porque en efecto era extraño ver a alguien como él en esta parte de la ciudad, cuando el sol ya se estaba poniendo y las calles del sur se volvían territorio de pescadores, vendedores ambulantes y mujeres que volvían del trabajo con los hombros caídos por el cansancio. Él no se ofendió, o si lo hizo, no lo demostró. Solo suspiró como si esa frase la hubiera escuchado demasiadas veces ya, como si fuera un disco rayado que el mundo se empeñaba en tocar cada vez que alguien como él intentaba cruzar las fronteras invisibles que dividían la ciudad. Mi nombre es Adrián Valcárcel, dijo finalmente, con una transparencia que a Lucía le pareció casi ingenua. Y créeme, no estoy aquí para ofender a nadie. El mundo se detuvo. El corazón de Lucía dio un golpe violento contra sus costillas, como si intentara escapar de su pecho. Valcárcel, ese apellido. Ese maldito apellido que su madre había pronunciado solo 2 veces en toda su vida, que Lucía recordara, y en ambas ocasiones lo había escupido como si fuera veneno, como si las sílabas mismas quemaran su lengua al pasar. Valcárcel, repitió Lucía en voz baja, con incredulidad mezclada con algo que se parecía peligrosamente al horror, pronunciando cada letra como si fuera un insulto, como si ese nombre fuera una blasfemia. Del Valcárcel que todos conocen, porque había un solo Valcárcel en San Aurelio que importaba,
Un solo nombre que se pronunciaba con miedo y respeto en las calles del sur. Ricardo Valcárcel, el hombre que era dueño de la mitad de la ciudad, el hombre cuyas decisiones podían arruinar familias enteras con una firma, el hombre que, según los rumores que circulaban en voz baja, había construido su imperio sobre los huesos de los que se atrevieron a desafiarlo. Adrián sostuvo su mirada sin esconder la vergüenza ni la incomodidad, sin intentar defenderse con mentiras piadosas o evasivas elegantes. Si te refieres a mi padre, entonces sí, dijo con una honestidad brutal que lo hacía parecer más joven, más vulnerable. Soy ese Valcárcel. El mundo pareció encogerse alrededor de ellos, las distancias volviéndose simultáneamente más largas y más cortas, como si el espacio mismo no supiera cómo acomodar esta imposibilidad. El mar rugió más fuerte, las olas estrellándose contra las rocas, con una violencia que parecía sincronizada con el latido desbocado del corazón de Lucía. Y un silencio pesado, denso como el plomo, se instaló entre ambos, como si las sombras del atardecer tomaran forma física alrededor de sus cuerpos y construyeran muros que ninguno de los dos sabía aún si querían derribar o fortalecer. Lucía tenía todas las razones del mundo para irse, para dar media vuelta y alejarse lo más rápido posible, para no darle ni la mínima oportunidad a este encuentro de convertirse en algo más que un error, una anécdota incómoda que contar más tarde. Pero algo en él, algo en su postura que no era arrogante, sino casi derrotada, en su mirada perdida, que buscaba algo que claramente no había encontrado, en el leve temblor de su voz que revelaba que tampoco él estaba cómodo con quien era. La clavó en el sitio con la fuerza de un ancla invisible. No era lo que esperaba de un Valcárcel, de alguien criado en la colina con todo el privilegio del mundo a sus pies. No era un hombre seguro de sí mismo, ni arrogante ni indiferente al sufrimiento ajeno, como ella había imaginado que serían todos los que llevaban ese apellido maldito. Era un joven que parecía cargar un peso invisible sobre la espalda, un peso que lo encorvaba, aunque intentara disimularlo con esa sonrisa suave que no llegaba a sus ojos, como si llevara la culpa de pecados que no había cometido, pero que heredó de todas formas, porque la sangre, al final, siempre pesa más que las intenciones. Debería odiarte, dijo Lucía, sin pensarlo, con la sinceridad cruda de quien ya no tiene nada que perder, de quien ha sido pobre toda su vida y ha aprendido que la honestidad brutal es a veces el único lujo que puede permitirse. Debería dar la vuelta y marcharme ahora mismo sin mirar atrás. Adrián bajó la mirada hacia sus propias manos apoyadas en el barandal oxidado, manos que probablemente nunca habían conocido el trabajo duro, manos suaves que contrastaban violentamente con las de ella, manchadas de pintura y marcadas por cicatrices pequeñas de años de ayudar a su madre con las agujas y el trabajo manual. Probablemente deberías, murmuró con una voz tan baja que casi se la llevó el viento. No te culparía en absoluto. Una pequeña risa amarga escapó de los labios de Lucía, una risa que no tenía nada de alegría, sino solo de ironía, de absurdo, de esa sensación de estar viviendo algo que no debería estar sucediendo, pero que de todas formas sucedía porque el destino, al parecer, tenía un sentido del humor cruel. Entonces, ¿por qué no me voy?, preguntó, más a sí misma que a él, genuinamente confundida por su propia incapacidad de hacer lo obvio, lo sensato, lo seguro. Adrián alzó la vista lentamente, como si el movimiento le costara un esfuerzo físico, y por primera vez desde que se encontraron, la miró con una intensidad real, directa, sin escudos ni máscaras, una intensidad tan cálida y tan dolida, al mismo tiempo que Lucía sintió que algo en su pecho se hacía un nudo apretado que le dificultaba respirar. Porque yo tampoco me iría, respondió Adrián con una certeza que contrastaba con toda la incertidumbre que había mostrado hasta ese momento, aunque supiera que debería hacerlo. Hubo un segundo, quizás dos, un instante mínimo que pareció estirarse hasta volverse eterno, donde ambos se quedaron completamente quietos, mirándose a los ojos, como si estuvieran intentando leer en el alma del otro las respuestas a preguntas que ninguno se atrevía a formular en voz alta, como si el viento dejara de soplar y la ciudad entera contuviera la respiración esperando a ver qué decisión tomarían. Consciente de que esta elección, esta decisión de quedarse o irse, tendría consecuencias que ninguno de los dos podía anticipar, pero que ya estaban grabándose en el futuro con la permanencia de las cosas inevitables.
Lucía tragó saliva con dificultad, sintiendo la garganta seca a pesar de la humedad salada del aire, confundida por la intensidad de lo que estaba sintiendo. Molesta consigo misma por permitirse sentir algo hacia alguien que llevaba el apellido que su madre había maldecido durante años. Molesta con él por existir, por ser real, por no encajar en el molde simplificado del enemigo que ella necesitaba que fuera para mantener las cosas simples, blancas y negras, sin matices grises que complicaran la narrativa limpia de buenos y malos que había heredado. No sé qué estás buscando aquí, dijo ella finalmente, retrocediendo medio paso, aunque cada músculo de su cuerpo parecía estar gritándole que se quedara. Pero yo no soy parte de tus problemas existenciales ni de tu culpa heredada. Adrián sonrió de nuevo, pero esta vez fue una sonrisa diferente, más genuina a pesar de la tristeza que la teñía. Una sonrisa que revelaba una verdad incómoda que él mismo parecía estar descubriendo en ese preciso momento. Lucía, dijo su nombre como si lo hubiera sabido toda la vida, aunque ella no se lo había dicho. Creo que tú eres exactamente lo que he estado buscando toda mi vida, sin saber que lo estaba buscando. El estómago de ella se tensó violentamente, una mezcla de miedo y anticipación, recorriendo sus venas como electricidad mal conducida. Quiso responder, quiso decirle que estaba loco, que no la conocía, que era imposible que supiera su nombre, pero no encontró palabras porque todas las que se formaban en su mente sonaban falsas, defensivas, y lo único honesto que podía admitir, incluso para sí misma, era que ella sentía exactamente lo mismo, esa certeza irracional de que este encuentro significaba algo, que no era casual, que había fuerzas más grandes moviéndose detrás de este momento aparentemente fortuito. La brisa se volvió más fría cuando el sol finalmente tocó el horizonte, tiñendo todo de un rojo profundo que parecía sangre fresca. Las sombras del atardecer crecieron alrededor de ellos como entidades vivas, envolviéndolos en una oscuridad que era preludio de la noche, pero también metáfora de todo lo que estaba por venir. Y así, sin que ninguno lo supiera aún, sin que pudieran imaginar la magnitud de lo que estaban iniciando, una promesa antigua, firmada por sus padres con decisiones que nunca imaginaron las consecuencias, sellada con sangre derramada y silencios que se habían vuelto más pesados que cualquier grito, comenzó a despertar bajo la sangre espesa del atardecer, reclamando su derecho a ser cumplida sin importar cuántas vidas tuviera que destrozar en el proceso. Capítulo 2. Capítulo 2. Los fantasmas que habitaron antes que nosotros. Los días siguientes fueron extraños, de una manera que Lucía no sabía cómo nombrar, una extrañez que no residía en eventos dramáticos o cambios evidentes en su rutina, sino en pequeñas perturbaciones, en la forma en que sus pensamientos volvían una y otra vez a ese encuentro en el malecón, como si fuera un disco rayado del que no podía escapar, en cómo el nombre Adrián se repetía en su mente con una insistencia que rayaba en la obsesión, aunque intentara ahogarlo con trabajo, con pintura, con largas caminatas por la playa, a horas donde el sol castigaba tan fuerte que era imposible pensar en nada, excepto en sobrevivir al calor. Su madre notó el cambio, aunque Lucía no dijo nada, porque Elena Montero había desarrollado durante años de pobreza y supervivencia un sexto sentido para detectar cuando algo perturbaba el frágil equilibrio de sus vidas, cuando una nueva amenaza se cernía sobre ellas, aunque todavía no tuviera forma definida. «Estás distinta», dijo Elena una tarde mientras bordaba un vestido de novia para una clienta del norte, sus dedos moviéndose con la precisión mecánica de quien ha repetido el mismo gesto miles de veces hasta volverlo reflejo puro. «Tienes esa mirada». Lucía levantó la vista del lienzo que estaba preparando, pretendiendo no entender. «¿Qué mirada?» «La mirada de quien ha visto algo que no debería haber visto», respondió Elena sin levantar los ojos de su trabajo, con esa voz monótona que usaba cuando estaba conteniendo emociones demasiado grandes para expresarlas directamente, la mirada de quien está pensando en cosas peligrosas. El corazón de Lucía se aceleró, pero mantuvo el rostro neutro, una habilidad que también había aprendido por necesidad. «No sé de qué hablas». Elena finalmente levantó la vista, y en sus ojos Lucía vio algo que la heló. No era enojo ni sospecha, era miedo, un miedo profundo y visceral que parecía venir de un lugar muy antiguo. «Si tiene que ver con alguien de la colina», dijo Elena con voz tensa,
Más te vale olvidarlo ahora, antes de que sea demasiado tarde. La especificidad de la advertencia tomó a Lucía por sorpresa. Su madre no había mencionado a nadie específico, no había dado nombres, pero de alguna forma sabía, sentía la naturaleza exacta de la perturbación que había entrado en la vida de su hija. No es nada, mintió Lucía, odiándose por la mentira, pero sabiendo que la verdad sería peor. Todo es nada, hasta que es todo, respondió Elena, volviendo a su bordado con movimientos ahora más bruscos, más violentos. Y para entonces ya es demasiado tarde para arrepentirse. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Se quedó despierta en el pequeño cuarto que compartía con su madre, escuchando la respiración irregular de Elena que revelaba que tampoco ella dormía, ambas fingiendo ignorar la presencia de la otra, ambas perdidas en pensamientos que no podían compartir porque las palabras que necesitaban no existían o eran demasiado peligrosas para pronunciar. Cuando finalmente el sueño llegó, trajo consigo imágenes fragmentadas. El rostro de Adrián, fundido con el atardecer sangriento, su madre llorando lágrimas que se convertían en cenizas, un vestido blanco manchado de tierra y sal, y una promesa escrita con sangre en un papel que no podía leer, pero que sabía que la condenaba. Despertó con el corazón desbocado y las sábanas empapadas de sudor, a pesar del frío de la madrugada. 3 días después del encuentro en el malecón, cuando Lucía ya había empezado a convencerse de que no volvería a verlo, de que había sido un momento aislado sin consecuencias, lo encontró esperándola frente al mural que había pintado en la escuela. Eran las 6 de la tarde, la hora en que el barrio se llenaba de niños que jugaban fútbol con pelotas desinfladas y mujeres que preparaban la cena en cocinas microscópicas que olían a cilantro, ajo y aceite caliente. Y Adrián estaba ahí, apoyado contra la pared recién pintada, estudiando los trazos con una concentración que parecía genuina. Lucía se detuvo a varios metros de distancia, sintiendo como el pulso se le aceleraba de forma embarazosa, odiando la reacción de su cuerpo, la forma en que algo dentro de ella se iluminaba solo por verlo. Él la vio y sonrió, y fue una sonrisa que contenía tanto alivio que Lucía entendió que también él había estado esperando, buscando, sin saber si volvería a encontrarla. Es hermoso, dijo Adrián, señalando el mural, una representación de mujeres pescadoras con rostros marcados por el sol y las manos llenas de redes, sus ojos mirando hacia un horizonte que prometía tormentas. Tienes talento real. Lucía se acercó despacio, manteniéndose a una distancia prudente, consciente de las miradas que ya estaban empezando a posarse sobre ellos desde las ventanas abiertas, desde los umbrales de las casas, miradas curiosas y desaprobadoras que no necesitaban palabras para comunicar su mensaje. Él no pertenecía aquí. ¿Qué haces aquí?, preguntó directamente, sin cortesías ni preámbulos. Vine a buscarte, respondió Adrián con esa honestidad desconcertante que parecía caracterizarlo. Necesitaba volver a verte. ¿Por qué? Era una pregunta genuina, no retórica. Lucía realmente no entendía qué podía querer alguien como él de alguien como ella. ¿Qué interés podía tener más allá de la curiosidad morbosa o el aburrimiento de quien ha tenido todo y busca nuevas formas de entretenimiento? Adrián guardó silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras exactas, y cuando habló, su voz tenía una gravedad que hizo que Lucía entendiera que esto era importante, que no era un juego. Porque desde que te vi en el malecón, siento que finalmente entendí algo que he estado intentando comprender toda mi vida, dijo. No sé cómo explicarlo sin sonar como un loco, pero cuando te miré, fue como si reconociera algo en ti, como si te conociera de antes, de algún lugar que no puedo recordar, pero que sigue existiendo en algún rincón de mi mente. Lucía sintió un escalofrío porque ella había sentido exactamente lo mismo, esa familiaridad imposible, ese reconocimiento que desafiaba toda lógica. Eso no tiene sentido, dijo, pero su voz sonaba menos convincente de lo que pretendía. Lo sé, admitió Adrián, pero hay cosas que no necesitan tener sentido para ser verdad. Una mujer salió de una casa cercana, cargando un balde de agua, y se detuvo en seco al verlos, sus ojos entrecerrados con sospecha antes de escupir en el suelo, un gesto de desprecio claro, y entrar de vuelta en su casa, dando un portazo que resonó como un disparo. Adrián flinchó ligeramente ante el rechazo tan evidente, y Lucía vio pasar por su rostro una expresión de dolor que parecía antigua, heredada,
como si no fuera la primera vez que experimentaba ese tipo de desprecio, aunque quizás sí la primera vez que le dolía de verdad. Deberías irte, dijo Lucía, aunque cada palabra le costaba un esfuerzo físico. No eres bienvenido aquí, y tu presencia solo va a traerme problemas. Lo sé, dijo Adrián, pero no se movió. Pero necesito que entiendas algo antes de irme. ¿Qué? Él dio un paso hacia ella, acortando la distancia hasta que Lucía pudo oler su colonia, algo caro y sutil que contrastaba violentamente con los olores del barrio, y ver las pequeñas líneas de preocupación alrededor de sus ojos que revelaban que también él dormía mal, que también él estaba perturbado por esto que estaba sucediendo entre ellos. Que no elegí la familia en la que nací, dijo con voz baja pero intensa, que cargo con un apellido que pesa como plomo, pero que no define quién soy o quién quiero ser. Y que si me das una oportunidad, una sola oportunidad de conocerte realmente, de mostrarte quién soy más allá del apellido, prometo que no te arrepentirás. Lucía quiso reírse. Quiso decirle que las promesas de los hombres ricos no valían nada, que ella había visto demasiadas veces cómo usaban a las mujeres del sur como entretenimiento temporal antes de volver a sus vidas perfectas en la colina. Pero había algo en la forma en que la miraba, una vulnerabilidad tan genuina que desarmaba todas sus defensas. ¿Una oportunidad para qué exactamente?, preguntó Lucía, cruzándose de brazos en un gesto defensivo. Para hablar, respondió Adrián simplemente. Para caminar juntos por la playa, para que me cuentes de tu arte, para que entiendas que hay cosas entre nuestras familias que van más allá de lo que sabemos, secretos que necesitan ser descubiertos. La mención de secretos familiares activó algo en la mente de Lucía, un eco de las palabras de su madre, de esa obsesión extraña que Elena tenía con el pasado. ¿Qué sabes tú de secretos entre nuestras familias?, preguntó bruscamente. Ni siquiera conoces mi apellido. Te llamas Lucía Montero, dijo Adrián, y ante la expresión sorprendida de ella agregó. Pregunté. Desde ese día en el malecón he estado preguntando sobre ti. Y lo que descubrí. Hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran. Lo que descubrí es que nuestras madres se conocen, que hay una historia entre ellas que nadie quiere contar, pero que explica por qué tu madre me miró con tanto odio cuando pasé frente a su casa hace 2 días. El mundo de Lucía se inclinó ligeramente sobre su eje. ¿Qué? ¿Pasaste frente a mi casa? ¿Por qué? Porque necesitaba saber dónde vivías, admitió Adrián sin vergüenza. Porque no podía dejar de pensar en ti y necesitaba al menos ver el lugar donde existes cuando no estás frente a mí. Era una confesión tan íntima, tan cruda en su honestidad, que Lucía sintió que algo dentro de ella cedía, que los muros que había estado construyendo se agrietaban dejando pasar luz donde antes solo había habido oscuridad defensiva. Mañana, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma con la decisión. A las 6 de la mañana, en la playa detrás del mercado de pescado. Si llegas tarde, me voy y no vuelves a buscarme. Adrián sonrió, y fue una sonrisa genuina, llena de un alivio tan evidente que hizo que Lucía se diera cuenta de cuánto había estado nervioso, de cuánto esta respuesta significaba para él. Estaré ahí a las 5:30, prometió, y cumplió. La playa estaba desierta a esa hora, solo las gaviotas y el murmullo constante de las olas rompiendo contra la arena oscura que todavía conservaba la humedad de la noche. Lucía llegó puntual, esperando secretamente que él no apareciera, que el encuentro de ayer hubiera sido suficiente para satisfacer su curiosidad y que ahora pudiera volver a su vida normal sin esta complicación. Pero Adrián ya estaba ahí, sentado en las rocas, mirando el amanecer con esa expresión contemplativa que parecía ser su estado natural. Se sentó a su lado manteniendo una distancia prudente y durante varios minutos ninguno habló. Simplemente existieron juntos en ese espacio liminal entre la noche y el día, entre lo que eran y lo que podrían llegar a ser. Mi madre nunca me habla de su pasado, dijo Lucía finalmente, rompiendo el silencio. Solo sé que algo terrible pasó que la dejó, rota de una forma que nunca terminó de sanar. Adriana sintió lentamente. La mía tampoco habla mucho, pero hace unos meses encontré algo, cartas viejas, guardadas en el ático de nuestra casa. Cartas entre mi padre y tu madre, de hace 25 años. Lucía giró la cabeza bruscamente para mirarlo. ¿Qué? No las leí todas, admitió Adrián. Me sentí mal invadir esa privacidad, pero leí suficiente para entender que hubo algo entre ellos.
Algo que terminó mal, muy mal. El estómago de Lucía se revolvió con una mezcla de náusea y fascinación morbosa. ¿Qué tipo de algo? Un compromiso matrimonial, dijo Adrián, y las palabras cayeron entre ellos como piedras arrojadas a un estanque, creando ondas que se expandían. Nuestros padres iban a casarse, estaba todo arreglado. Y entonces algo pasó, algo que hizo que todo se destruyera. Lucía se puso de pie bruscamente, necesitando moverse, necesitando que su cuerpo procesara lo que su mente se negaba a aceptar. Eso es imposible, dijo. Mi madre odia a los Valcárcel, siempre los ha odiado. Eso no tiene sentido si estuvieron comprometidos. A menos que ese odio venga precisamente de ahí, respondió Adrián, también levantándose. A menos que tu madre amara a mi padre, y algo los separó de una forma tan brutal que el amor se convirtió en odio. Las olas rugieron más fuerte, como si el mar mismo estuviera reaccionando a esta revelación. Lucía sintió lágrimas calientes acumulándose en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. ¿Por qué me estás contando esto?, preguntó con voz quebrada. ¿Qué quieres de mí? Adrián se acercó hasta que estuvieron tan cerca que Lucía podía ver las motas doradas en sus ojos color miel. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo contrastando con el frío de la brisa marina. Quiero entender qué pasó, dijo con intensidad. Quiero descubrir la verdad que nuestros padres han estado escondiendo. Y creo que tú y yo estamos conectados de alguna forma que va más allá de la casualidad, como si estuviéramos destinados a terminar lo que ellos empezaron. O a repetir sus errores, susurró Lucía. O a redimirlos, contraargumentó Adrián. No lo sabré hasta que lo intentemos. Lucía cerró los ojos, sintiendo el peso de una decisión que sabía que cambiaría todo, que una vez tomada no habría vuelta atrás. Cuando los abrió de nuevo, Adrián seguía ahí, mirándola con una mezcla de esperanza y miedo que reflejaba exactamente lo que ella misma sentía. Está bien, dijo finalmente, con una voz que apenas reconocía como propia. Busquemos la verdad juntos, pero con una condición, la que quieras. Que seas completamente honesto conmigo, sin secretos, sin mentiras, sin intentar protegerme de verdades difíciles. Si vamos a hacer esto, lo hacemos con total transparencia. Adrián extendió la mano. Trato hecho. Lucía miró esa mano ofrecida, consciente de que tocarla sería cruzar un umbral, de que ese gesto simple sellaría un pacto que tendría consecuencias que ninguno de los dos podía predecir. Tomó su mano. El contacto fue eléctrico, una corriente que recorrió todo su cuerpo y que le dijo con claridad absoluta que ya no había vuelta atrás, que algo fundamental había cambiado en el momento en que sus pieles se tocaron. Y mientras el sol emergía completamente sobre el horizonte, bañándolos en luz dorada, ni Lucía ni Adrián sabían que estaban cumpliendo una profecía que sus padres habían intentado evitar, que estaban despertando fantasmas que habían dormido durante 25 años, esperando exactamente este momento para reclamar lo que les pertenecía. Capítulo 10. Los secretos que duermen en el ático. La casa de los Valcárcel en la colina era exactamente lo que Lucía había imaginado, y peor, una mansión blanca de 2 pisos con columnas que pretendían ser griegas, rodeada de jardines donde trabajaban jardineros que nunca hacían contacto visual con los visitantes, con una fuente en el centro que desperdiciaba más agua en un día de la que su familia usaba en un mes. Lucía nunca había estado en una casa así, nunca había caminado sobre mármol que reflejaba su imagen distorsionada. Nunca había visto candelabros de cristal que probablemente costaban más que todo lo que ella poseía junto. Y odiaba cada segundo de estar ahí. Odiaba la opulencia obscena, el desperdicio, la forma en que el lujo se exhibía sin vergüenza, mientras a pocos kilómetros la gente moría de hambre. Pero también, y esto la hacía sentir culpable, estaba fascinada de una forma morbosa, como si estuviera viendo el interior de un mundo que siempre había existido, pero del que había estado deliberadamente excluida. Mis padres no están, dijo Adrián mientras la guiaba por el pasillo principal, sus pasos resonando contra el piso pulido. Mi padre está en la capital por negocios y mi madre casi nunca está aquí mentalmente, incluso cuando está físicamente presente. Había una amargura en su voz, que Lucía reconoció, porque era la misma amargura que a veces se filtraba en la voz de su madre cuando hablaba del pasado. Subieron unas escaleras de madera barnizada que chirriaban suavemente bajo su peso,
y Lucía notó que Adrián tocaba el pasamanos con familiaridad, pero sin afecto, como si esta casa fuera una prisión lujosa más que un hogar. El ático era completamente diferente al resto de la casa, polvoriento, desordenado, lleno de cajas apiladas sin cuidado y muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas dormidos. Aquí, dijo Adrián, arrodillándose frente a una caja de madera con iniciales talladas. R.B. Ricardo Valcárcel. Las cartas están aquí. Abrió la caja con reverencia, revelando docenas de sobres amarillentos por el tiempo, atados con un listón rojo que alguna vez fue brillante, pero que ahora estaba descolorido. Lucía se arrodilló a su lado, sintiendo que estaba profanando una tumba, que estas palabras escritas hace tanto tiempo nunca estuvieron destinadas a ser leídas por ojos ajenos. Adrián tomó el primer sobre y lo abrió con cuidado, extrayendo papel que crujió como hojas secas. Comenzó a leer en voz alta, y su voz temblaba ligeramente. Mi querida Elena, han pasado 3 días desde nuestro último encuentro en el malecón, y cada minuto sin verte se siente como una eternidad. Mi padre sigue oponiéndose a nuestra unión, dice que tú no eres de nuestro nivel, que traerás vergüenza a la familia, pero yo le he dicho 1 y 1000 veces que sin ti no hay familia que valga la pena preservar. Espérame, sé paciente, encontraremos la forma, con todo mi amor, Ricardo. Lucía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Esa era la letra de su madre, la misma caligrafía que veía en las listas de compras y en las notas que Elena le dejaba, pero más joven, más esperanzada, sin la amargura que ahora marcaba cada trazo. Sigue, sigue, susurró, aunque una parte de ella quería detener esto, quería no saber, quería preservar la ignorancia que hasta hace unos minutos le había permitido odiar a los Valcárcel sin complicaciones. Adrián tomó otra carta, esta vez escrita en una letra que Lucía no reconocía, pero que asumió era de Ricardo. Mi amada Elena, mi padre ha amenazado con desheredarme si continúo viéndote. Dice que ya ha elegido a mi esposa, una muchacha de la capital de familia apropiada. Pero yo no quiero una esposa apropiada. Te quiero a ti, con tus manos callosas y tu risa que suena a libertad. Huiremos si es necesario. Iremos donde nadie conozca nuestros apellidos, donde podamos ser simplemente Ricardo y Elena, sin todo este peso. Tuyo siempre, Ever. Siguieron leyendo, carta tras carta, y con cada una se revelaba un romance que Lucía nunca habría imaginado. Su madre y el padre de Adrián, enamorados con esa intensidad absoluta que solo se permite cuando se tiene 20 años y se cree que el amor puede conquistar todo. Había cartas de Ricardo describiendo cómo soñaba con una vida simple junto a Elena, cómo estaba dispuesto a renunciar a todo por ella. Había cartas de Elena hablando de sus miedos, de cómo la gente del barrio ya la miraba con sospecha por andar con un muchacho de la colina, de cómo su propia madre le advertía que solo terminaría usada y abandonada. Y había una carta final, escrita con una letra temblorosa que apenas se podía leer. Ricardo, no me busques más. Lo que hiciste es imperdonable. Dijiste que me amabas, que renunciarías a todo, pero cuando llegó el momento de elegir, elegiste tu apellido, tu dinero, tu comodidad. Mi padre está muerto por tu culpa. Murió intentando conseguir el dinero que tu familia exigió como compensación por la vergüenza que causé. Y ahora estoy embarazada y sola. Espero que tu conciencia te persiga por el resto de tu vida. No quiero volver a verte nunca. Elena. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que parecía sólido. Lucía sintió que el mundo se había detenido, sí, que el tiempo se había congelado en este momento de revelación horrible y clarificadora. Embarazada, susurró. Mi madre estaba embarazada cuando escribió esto. Adrián la miró con una expresión que era mitad horror y mitad comprensión. ¿Cuántos años tienes, Lucía? 23. ¿Por qué? Él hizo cálculos mentales rápidamente. Estas cartas están fechadas hace 24 años. La implicación cayó sobre ellos como un edificio derrumbándose. No, dijo Lucía, poniéndose de pie bruscamente. No, eso es imposible. Mi padre murió cuando yo era bebé. Mi madre me lo dijo. Murió en un accidente. Pero incluso mientras decía las palabras, recordaba que su madre nunca había dado detalles, que siempre evadía las preguntas sobre su padre, que no había fotografías, que su certificado de nacimiento tenía un espacio en blanco donde debería estar el nombre paterno. El abuelo de tu madre, dijo Adrián lentamente, como si estuviera armando un rompecabezas. La carta dice que murió intentando conseguir dinero. ¿Sabes cómo murió?
Lucía sacudió la cabeza, sintiendo náuseas. Mi madre nunca quiso hablar de ello, solo decía que fue culpa de los Valcárcel. Adrián cerró los ojos, y cuando los abrió, había lágrimas que amenazaban con caer. Mi padre. Mi padre tiene un hermano que nunca menciona, un hermano que aparentemente nació el mismo año que tú. Lucía retrocedió como si la hubieran golpeado. Estás diciendo que Ricardo es mi padre, que tú y yo somos medio hermanos, completó Adrián con voz rota. Creo que somos medio hermanos. El ático pareció girar alrededor de Lucía, las paredes acercándose, el aire volviéndose irrespirable. Todo lo que había sentido por Adrián, esa atracción inexplicable, ese reconocimiento profundo, ahora se teñía de un horror que la hacía querer arrancarse la piel. No, dijo, retrocediendo hacia la puerta. No, 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 esto no puede ser verdad. Lucía, espera. Pero ella ya estaba corriendo, bajando las escaleras a tropezones, atravesando esos pasillos de mármol que ahora parecían las venas de un monstruo que la había estado esperando para devorarla, saliendo a la luz del día que la cegó momentáneamente, pero que no fue suficiente para borrar lo que acababa de descubrir. Corrió por calles que conocía y que no, sin dirección, solo alejándose, como si la distancia física pudiera de alguna forma deshacer la verdad que acababa de aplastarla. Cuando finalmente se detuvo, sin aliento, con los pulmones ardiendo y el rostro mojado de lágrimas que no recordaba haber empezado a derramar, se encontraba frente al mar, en el mismo malecón donde todo había comenzado. Y mientras las olas rompían con su violencia indiferente, Lucía entendió que nunca podría saber lo que ahora sabía, que su vida se había partido en dos. Un antes y un después de este descubrimiento que cambiaba todo, que manchaba cada recuerdo, que convertía lo que podría haber sido amor en algo prohibido de la forma más absoluta. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de ese rojo que ahora le parecía menos sangre y más fuego, menos promesa y más advertencia. Y en algún lugar de su pecho, algo se rompió de una forma que sabía que nunca volvería a sanar completamente. Capítulo 4. La verdad que nadie quiso contar. Lucía no volvió a casa esa noche. No podía enfrentar a su madre sabiendo lo que ahora sabía. No podía mirar ese rostro familiar y no ver la mentira de 23 años tejida en cada arruga, en cada gesto cansado, en cada silencio deliberado. Durmió en la playa, o más bien pasó la noche despierta, mirando las estrellas que parpadeaban indiferentes a su crisis personal, envuelta en una manta que había tomado de un puesto de vendedores ambulantes que la conocían y que no preguntaron por qué una joven estaba sola a esas horas. Porque en el sur todos entendían que a veces la vida te empujaba a lugares oscuros y lo único que se podía hacer era no preguntar demasiado y ofrecer lo poco que tenías. Al amanecer, cuando el cielo se tiñó de rosa pálido y las primeras gaviotas comenzaron su búsqueda diaria de comida, Lucía supo que no podía seguir huyendo, que enfrentar la verdad era inevitable, aunque doliera más que cualquier cosa que hubiera experimentado. Encontró a su madre exactamente donde esperaba, en la cocina, preparando café con movimientos mecánicos, con ojeras que revelaban que tampoco ella había dormido. Elena levantó la vista cuando Lucía entró, y algo en su expresión cambió, un miedo ancestral que confirmó lo que Lucía ya sabía incluso antes de hacer la pregunta. ¿Ricardo Valcárcel es mi padre? Preguntó directamente sin preámbulos, sin suavizar el golpe. El café que Elena estaba sirviendo se derramó sobre el mostrador, pero ella no hizo ningún movimiento para limpiarlo. Se quedó congelada con la jarra en la mano y los ojos muy abiertos, como un animal atrapado en los faros de un coche. ¿Quién te dijo? Empezó, pero su voz se quebró. Encontré las cartas, dijo Lucía. Las leí. Todas. Sé que estuvieron comprometidos. Sé que quedaste embarazada. Sé que hubo algo que los separó y que el abuelo murió por eso. Lo que no sé es por qué me mentiste durante toda mi vida. Elena dejó la jarra sobre el mostrador con manos temblorosas y se apoyó contra el lavabo como si fuera lo único que la mantenía de pie. Porque no querías que fueras como yo, dijo finalmente con voz apenas audible. No quería que cargaras con esa verdad. No quería que supieras que vienes de eso. ¿De qué? ¿De un amor que terminó mal? ¿De un hombre que te abandonó? La voz de Lucía subió de volumen. ¿O de algo peor? Elena cerró los ojos y cuando habló, las palabras salieron como si hubieran estado contenidas durante décadas, como si finalmente una presa se hubiera roto y ya no pudiera detener el flujo. De una violación.
El mundo se detuvo. Lucía sintió que sus rodillas cedían y tuvo que agarrarse del respaldo de una silla para no caer. ¿Qué? No fue amor lo que me hizo quedar embarazada, dijo Elena, y ahora las lágrimas corrían libremente por su rostro. Al principio sí amaba a Ricardo, lo amé con toda mi alma, creí cada promesa que me hizo. Pero cuando su padre se enteró de nuestro compromiso, cuando le exigió que terminara conmigo, Ricardo no tuvo el coraje de elegirme. En cambio, vino a mi casa una noche, borracho, furioso, culpándome por arruinar su vida. Y me tomó por la fuerza. Como si tuviera derecho, como si yo le debiera algo. Lucía sintió bilis subiendo por su garganta. No, susurró. No, por favor, dime que no es cierto. Mi padre lo descubrió, continuó Elena, como si ahora que había empezado no pudiera detenerse. Me encontró destrozada, sangrando, y fue a la casa de los Valcárcel a exigir justicia. Pero ellos le ofrecieron dinero para que se callara, para que desapareciera el problema. Mi padre era un hombre orgulloso. Se negó, y entonces amenazaron con arruinarlo, con destruir su negocio de pesca, con asegurarse de que nunca volviera a trabajar en San Aurelio. Mi padre, desesperado, intentó conseguir dinero de prestamistas para poder mudarnos a otro pueblo, pero los prestamistas trabajaban para los Valcárcel. Le dieron términos imposibles. Y cuando no pudo pagar, su voz se quebró completamente. Lo encontraron flotando en el puerto. Dijeron que fue suicidio, que se ahogó, pero yo sé la verdad. Lo mataron, y Ricardo lo permitió. Eligió proteger su apellido sobre hacer lo correcto. Lucía se dejó caer en la silla, incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. Todo lo que creía saber sobre su origen, sobre su identidad, se había desmoronado en cuestión de minutos. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó finalmente con voz rota. ¿Por qué dejaste que creciera pensando que mi padre era un héroe que murió en un accidente? Porque no quería que cargaras con mi trauma, respondió Elena. No quería que supieras que eres producto de violencia. Quería que tuvieras la oportunidad de ser feliz, de no estar marcada por... Pero estoy marcada de todas formas, gritó Lucía. Estoy marcada porque crecí sin padre, porque crecí viendo cómo te consumías en tu odio, porque crecí sintiendo que faltaba algo, pero sin saber qué. Y ahora descubro que la verdad es peor que cualquier mentira que pudiste haberme dicho. Se puso de pie bruscamente, necesitando alejarse, pero Elena la agarró del brazo con una fuerza desesperada. Lucía, por favor. No me toques, dijo Lucía, liberándose. Necesito estar sola. Salió de la casa, dejando a su madre sollozando en la cocina, y caminó sin rumbo por calles que ahora le parecían ajenas, como si la revelación hubiera cambiado no solo su pasado, sino también su presente, haciendo que todo lo familiar se volviera extraño. Su teléfono sonó varias veces, Adrián intentando contactarla, pero lo ignoró porque no sabía qué decirle, cómo explicar que lo que habían descubierto era aún peor de lo que imaginaban. No eran solo medio hermanos por un romance fallido. Él era el hijo legítimo del hombre que había violado a su madre. Ella era el recordatorio vivo de un crimen que nunca fue castigado. Y cualquier cosa que hubieran sentido el uno por el otro estaba ahora manchada con una oscuridad que no tenía solución posible. Pasó 3 días sin hablar con nadie. 3 días en los que apenas comió, apenas durmió, apenas existió más allá del dolor constante que la atravesaba como cuchillos invisibles. En el cuarto día, Adrián apareció en su puerta. Se veía terrible, sin afeitar, con ojeras profundas, la ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Lucía, dijo cuando ella abrió la puerta, por favor, necesitamos hablar. Ella quiso cerrarle la puerta en la cara, quiso gritarle que se fuera y nunca volviera, pero había algo en su expresión, una desolación que igualaba la detuvo. No hay nada que hablar, dijo con voz monótona. Hay todo que hablar, respondió él, porque yo también hablé con mi padre y descubrí cosas que necesitas saber. Lucía vaciló, su curiosidad luchando contra su deseo de no saber más, de no hundirse más profundo en este pozo de horrores. Finalmente se hizo a un lado, dejándolo entrar. Se sentaron en el pequeño sofá de la sala, manteniendo una distancia física que se sentía como un abismo. Mi padre me confesó todo, empezó Adrián con voz tensa. No necesité presionarlo mucho. Creo que ha estado esperando este momento durante años. Me dijo que amó a tu madre, que realmente la amó, pero que cuando su padre lo amenazó con desheredarlo, con cortarlo completamente de la familia, tuvo miedo,
y ese miedo lo convirtió en un monstruo. Hizo una pausa, respirando profundo antes de continuar. Dice que esa noche estaba borracho, que no recuerda claramente qué pasó, pero que cuando despertó supo que había hecho algo imperdonable, y que en lugar de enfrentarlo, en lugar de asumir la responsabilidad, eligió el camino cobarde. Dejó que su padre lo arreglara todo con dinero y amenazas. Dejó que asesinaran a tu abuelo sin decir nada. Se casó con la mujer que le eligieron y vivió intentando enterrar su culpa. Lágrimas silenciosas corrían por las mejillas de Adrián. Yo, yo soy el hijo de ese hombre. Llevo su sangre, su apellido, su cobardía y violencia. Lucía lo miró, y por primera vez en días sintió algo más allá del dolor. Sintió compasión, porque entendía que Adrián también era víctima de esto, que tampoco él había elegido las circunstancias de su nacimiento. No eres responsable de lo que hizo tu padre, dijo suavemente, así como yo no soy responsable de ser producto de su violencia. Pero eso no cambia lo que somos, respondió Adrián. No cambia que tú y yo, que lo que sentimos. No terminó la frase, pero ambos sabían qué quedaba sin decir, que habían sentido atracción mutua, que había habido ese reconocimiento profundo, esa conexión que ahora se revelaba como algo retorcido, como un eco de la historia de sus padres repitiéndose de la forma más cruel. Necesito que entiendas algo, dijo Lucía después de un largo silencio. Nada puede pasar entre nosotros. Nunca. No solo porque seamos medio hermanos, sino porque cada vez que te veo, recuerdo lo que tu padre le hizo a mi madre, y no puedo separar eso. Adriana sintió lentamente, aceptando la verdad, aunque claramente le dolía. Lo sé, lo entiendo, pero necesito que sepas que voy a hacer algo al respecto. Voy a asegurarme de que tu madre reciba justicia, aunque sea 23 años tarde. Lucía frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Voy a hacer que mi padre confiese públicamente, dijo Adrián con una determinación que ella no le había visto antes. Voy a destruir el apellido Valcárcel si es necesario. Voy a asegurarme de que todo San Aurelio sepa la verdad sobre qué tipo de hombre es Ricardo Valcárcel. Eso te destruirá a ti también, advirtió Lucía. No me importa, respondió él simplemente. Algunos apellidos merecen ser destruidos, y algunas verdades merecen ser contadas sin importar el costo. Se miraron, y en ese momento Lucía vio en Adrián algo que nunca había visto en nadie, una voluntad de sacrificarse completamente por hacer lo correcto, de quemar su propia vida si eso significaba traer justicia. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, sintió algo parecido a la esperanza. No esperanza de que pudieran estar juntos, eso nunca sería posible, pero esperanza de que al menos algo bueno pudiera salir de todo este dolor. Capítulo Pantha. La confesión que incendió la ciudad. Ricardo Valcárcel había construido su imperio sobre silencio y miedo, sobre secretos enterrados y amenazas susurradas, pero Adrián estaba decidido a derrumbarlo todo, aunque eso significara quedar sepultado bajo los escombros. La confrontación final sucedió en el estudio de Ricardo, esa habitación de caoba y cuero donde se habían tomado decisiones que afectaron a cientos de vidas, sin que esas vidas tuvieran voz ni voto. Adrián entró sin tocar, con una grabadora en la mano y una determinación en el rostro, que hizo que Ricardo levantara la vista de sus documentos con una mezcla de sorpresa y por primera vez que Adrián podía recordar algo parecido al miedo. Vas a contarme exactamente qué pasó con Elena Montero, dijo Adrián sin preámbulos, y vas a hacerlo sabiendo que estoy grabando cada palabra. Ricardo se reclinó en su silla, estudiando a su hijo con ojos calculadores. Hijo, no sabes lo que estás haciendo. Sé exactamente lo que estoy haciendo, interrumpió Adrián. Estoy destrozando la mentira que ha sostenido esta familia durante 23 años. Estoy asegurándome de que Lucía, mi hermana, tu hija, tenga la justicia que merece. Así que vas a hablar o voy a hacer pública cada carta, cada documento, cada prueba que encontré. El rostro de Ricardo se endureció. Si haces eso, te destruyes a ti también. Nadie en esta ciudad va a querer asociarse con un Valcárcel después de que salga esto a la luz. Bien, respondió Adrián, porque no quiero ser un Valcárcel. No si significa cargar con tu legado de violencia y cobardía. Hubo un silencio largo y tenso, y luego Ricardo hizo algo inesperado. Se desmoronó, su máscara de control desintegrándose para revelar a un hombre viejo y cansado que había estado huyendo de sus demonios durante décadas. Amaba a Elena. Comenzó con voz quebrada.
La amé más de lo que he amado a nadie en mi vida, pero no tuve el coraje de elegirla. Y esa cobardía me convirtió en un monstruo. Durante la siguiente hora, Ricardo confesó todo, cómo había ido a casa de Elena borracho y furioso, después de que su padre lo amenazara con desheredarlo, cómo ella le había rogado que se fuera, pero él no escuchó, cómo la forzó mientras ella lloraba y le suplicaba que parara, cómo despertó al día siguiente con la certeza de lo que había hecho, pero sin el coraje de enfrentarlo. Confesó cómo su padre había orquestado el encubrimiento, cómo habían amenazado al padre de Elena para que se quedara callado, cómo cuando él se negó a aceptar el dinero, habían usado a los prestamistas para presionarlo hasta que la desesperación lo llevó a lo que fuera que pasó en ese puerto. No fue suicidio, dijo Ricardo, y estas palabras fueron las más difíciles. Mi padre envió hombres para asegurarse de que el problema desapareciera, y yo lo permití. No levanté la voz, no hice nada, porque era más fácil dejar que el problema se hundiera en el mar que enfrentar las consecuencias de mis acciones. Adrián sintió náuseas, pero mantuvo la grabadora firme. ¿Y Elena? ¿Qué pasó con ella después? Intenté enviarle dinero, de forma anónima, durante años, pero ella nunca lo aceptó. Lo devolvía cada vez, y eventualmente entendí que no había redención posible, que algunas cosas que rompes no se pueden arreglar con dinero. ¿Sabías de Lucía? Preguntó Adrián. ¿Sabías que tenías una hija? Ricardo asintió lentamente. Lo supe cuando nació. Tengo gente que me informa de todo en esta ciudad. Pensé en reconocerla, en darle mi apellido, pero mi esposa me amenazó con llevarse a mi hijo legítimo, a ti, si alguna vez reconocía públicamente a la bastarda. La palabra cayó como una piedra en agua quieta. No vuelvas a llamarla así, dijo Adrián con voz peligrosamente baja. Lucía tiene más dignidad en un dedo que tú en todo tu cuerpo. Ricardo levantó las manos en gesto de rendición. Tienes razón, lo siento. Es como he estado pensando en ella durante años para poder vivir conmigo mismo. Más fácil deshumanizarla que aceptar que abandoné a mi propia hija. Adrián detuvo la grabación. Vas a hacer esto público, dijo. Vas a dar una conferencia de prensa. Vas a confesar cada detalle. Y vas a asegurarte de que Elena y Lucía reciban compensación financiera suficiente para que nunca tengan que preocuparse por dinero de nuevo. Eso me destruirá, dijo Ricardo. Lo sé, respondió Adrián sin compasión, pero es lo mínimo que mereces. La confesión pública de Ricardo Valcárcel sacudió San Aurelio hasta sus cimientos. La conferencia de prensa fue transmitida por todos los medios locales, y mientras Ricardo leía su declaración preparada, con Adrián de pie detrás de él asegurándose de que no se retractara, la ciudad entera se detuvo a escuchar. Confesó la violación, confesó el encubrimiento, confesó el asesinato del padre de Elena, y confesó haber abandonado a su hija durante 23 años. Cuando terminó, no hubo preguntas de los reporteros porque no había nada que preguntar. Todo había sido dicho con una claridad brutal que no dejaba espacio para interpretaciones. La reacción fue inmediata y visceral. Los negocios de los Valcárcel fueron boicoteados. Sus socios comerciales cortaron todos los lazos. Las familias de la colina, que durante años habían mantenido la fachada de respetabilidad, ahora se alejaban como si la violencia y la vergüenza fueran contagiosas. Y Ricardo, el hombre que había controlado San Aurelio durante décadas, se convirtió en un paria de la noche a la mañana. Pero el costo no lo pagó solo él. Adrián también fue arrastrado por la caída, su nombre manchado por asociación a pesar de haber sido quien expuso la verdad. Las puertas que antes se le abrían ahora se le cerraban en la cara. Los amigos que creía tener desaparecieron. Y la mujer que amaba, aunque sabía que nunca podría estar con ella, ni siquiera pudo agradecerle, porque el dolor era demasiado fresco, demasiado profundo. Lucía vio la confesión desde la pequeña sala de su casa, con su madre llorando en silencio a su lado, 23 años de secretos finalmente expuestos a la luz. Y cuando terminó, cuando la pantalla se volvió negra, Elena volteó a mirar a su hija con ojos llenos de algo que Lucía tardó en reconocer. Gratitud. Él lo hizo por ti, dijo Elena. Adrián, lo sacrificó todo por ti. Lucía asintió, sintiendo lágrimas ardientes en sus ojos. Lo sé. ¿Lo amas? Preguntó Elena suavemente. La pregunta cayó entre ellas como un objeto pesado. Lucía no respondió inmediatamente, porque la verdad era complicada,
llena de matices que las palabras simples no podían capturar. No de la forma en que debería, dijo finalmente, no de la forma en que podría amarlo si las circunstancias fueran diferentes. Pero sí, siento algo por él que no tiene nombre, algo que duele y que es hermoso al mismo tiempo. Elena tomó la mano de su hija. A veces el amor más grande es el que sabemos que no puede ser, dijo. Y quizás eso es lo que hace que sea puro. Epílogo. La promesa cumplida con cenizas. 6 meses después de la confesión, San Aurelio había cambiado de formas tanto visibles como invisibles. Ricardo Valcárcel había sido formalmente acusado de violación y conspiración para cometer asesinato, y aunque su dinero le compró abogados caros que lograron reducir su sentencia, pasó sus últimos años en prisión, un final apropiado para un hombre que había construido su vida sobre la libertad robada de otros. La mansión en la colina fue vendida, el dinero dividido entre Elena y Lucía como parte del acuerdo de reparación, y aunque el dinero no podía borrar el dolor, al menos aseguraba que nunca más tendrían que preocuparse por sobrevivir. Adrián renunció al apellido Valcárcel legalmente, eligiendo usar solo su primer nombre como una forma de separarse completamente del legado que no quería heredar. Se mudó a una pequeña casa en el sur, cerca del mar, pero no demasiado cerca de Lucía, porque ambos entendían que la proximidad sería una tentación constante hacia algo que no podían permitirse. Trabajaba ahora como maestro en la misma escuela donde Lucía había pintado el mural, enseñando a niños del barrio matemáticas y ciencias, encontrando redención en pequeños actos de bien que nunca compensarían completamente lo que su apellido había causado, pero que al menos le permitían dormir algunas noches sin pesadillas. Lucía continuó pintando, sus murales apareciendo por toda la ciudad, cada uno contando historias de mujeres que habían sobrevivido, que habían resistido, que se habían negado a ser borradas. Y aunque nunca volvió a hablar directamente con Adrián después de la confesión, sabía que él estaba ahí, una presencia constante en la periferia de su vida, un recordatorio de que a veces el amor más profundo es el que se expresa a través de la distancia, a través del sacrificio, a través de elegir el bien del otro sobre el deseo propio. En ocasiones, cuando caminaba por el malecón al atardecer, veía su silueta a lo lejos, también mirando el mar, y sabía que él también la había visto, que compartían este momento silencioso de reconocimiento mutuo. Y aunque nunca se acercaban, aunque las palabras entre ellos quedaran eternamente sin decir, había algo hermoso en esta distancia elegida, en este amor que existía precisamente porque sabían que no podía consumarse, porque la promesa que sus padres habían firmado con sangre y violencia había sido finalmente redimida por dos hijos que eligieron la justicia sobre el deseo, la verdad sobre la comodidad, el bien común sobre la felicidad personal. Y si eso significaba vivir con corazones que siempre estarían parcialmente vacíos, que siempre cargarían la forma del otro sin poder llenarse completamente, entonces ese era el precio que estaban dispuestos a pagar. Porque algunas historias de amor no terminan con abrazos, sino con distancia, no con besos, sino con sacrificio, no con felices para siempre, sino con hicimos lo correcto aunque nos rompiera. Y quizás, en el gran esquema de las cosas, ese tipo de amor era el más valiente de todos. La última vez que se vieron fue en el aniversario de la confesión, cuando la ciudad organizó una ceremonia para honrar a Elena Montero y a todas las mujeres que habían sido silenciadas por hombres poderosos. Lucía estaba en el escenario cuando vio a Adrián entre la multitud y sus ojos se encontraron a través de la distancia, y en esa mirada compartieron todo lo que nunca podrían decirse con palabras. Te amo. Gracias. Lo siento. Te perdono. Nunca te olvidaré. Eres la persona más valiente que conozco. Todo eso y más, en un solo momento de conexión visual que duró apenas 3 segundos, pero que contendría suficiente significado para toda una vida. Y cuando Lucía volvió su atención al discurso que estaba dando, hablando sobre justicia y resistencia y el poder de la verdad, no miró atrás porque sabía que si lo hacía, si permitía que su resolución se quebrara aunque fuera por un instante, no tendría la fuerza para mantener la distancia que ambos necesitaban. Adrián se quedó hasta el final de la ceremonia, aplaudiendo cuando todos aplaudían, llorando silenciosamente cuando hablaron del padre asesinado de Elena, y luego se marchó sin despedirse,
porque las despedidas implicaban finales, y esto no era un final. Era una continuación diferente, un tipo de amor que existiría para siempre en el espacio entre lo que fue y lo que pudo haber sido. Y mientras el sol se ponía sobre San Aurelio, tiñendo el cielo de ese rojo que había estado presente desde el principio, la ciudad entera parecía suspirar con alivio, como si finalmente un peso antiguo hubiera sido levantado. Los fantasmas podían descansar. Las mentiras habían sido expuestas. La justicia, aunque tardía, había llegado. Y dos almas que se habían encontrado demasiado tarde, bajo las circunstancias equivocadas, con la sangre equivocada, habían elegido el camino más difícil, amarse lo suficiente como para dejarse ir. Porque esa, al final, era la promesa que realmente importaba. No la promesa firmada con la sangre del atardecer por padres que nunca imaginaron las consecuencias de sus acciones, sino la promesa no dicha entre dos hijos que eligieron romper el ciclo, que eligieron la luz sobre la oscuridad, que eligieron la verdad, aunque doliera, que eligieron el amor de la única forma en que podían amarse sin destruirse mutuamente, a distancia, con respeto, para siempre. Fin.